los bendiga. ¿Cómo están mis amados hermanos y mis amigos en este instante? Traigo una palabra del Señor muy poderosa, un mensaje para estos últimos tiempos. Es algo escatológico, maravilloso para cada uno. Amados hermanos y amigos, que Dios los bendiga. Debemos en este tiempo de estar apercibidos. La palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. En Mateo 24, desde el 1 hasta el 3 y hasta el 4, estos versos los quiero leer. Y quiero que aprendamos a entender la palabra del Señor cada uno de nosotros. Leemos Mateo 24 desde el verso 1, dice: Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Los discípulos tenían el gran interés de saber qué iba a pasar después de que el Señor Jesús muriese y resucitase y ya no estuviese con ellos. Jesús predice la destrucción del templo, pero Él les da un mandamiento claro y objetivo a cada uno. En ese momento lo hace a sus discípulos, pero cuando Él lo hace, da ese mensaje a sus discípulos, es como si se los diese a la iglesia desde ese momento a toda la iglesia hasta que Jesucristo venga. Él dice: se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Veis todo esto? Y estando el 3, él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. En Marcos 13:1 dice: Jesús predice la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y se sentó en el monte de los olivos, al frente del templo, Pedro y Jacobo y Juan, y les preguntaron aparte. Lucas 21:7: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y Hechos 1:6: Entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es la pregunta que le hacen al Señor Jesucristo. Ellos querían saber, de verdad, con todo el corazón, qué sería, qué iba a pasar. Y el Señor, como no me voy a alargar, solo quiero ir directo a ese gran mensaje que el Señor Dios transmitió a sus discípulos y a través de ellos para toda la iglesia. Jesús les contestó el 4: Tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe. Es el primer mandamiento. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos. No te harás dioses ajenos. Es decir, todo el engaño, toda falsedad, todo Dios falso, lo tienen que rechazar. Y aquí lo primero que el Señor Jesucristo dice es que no se dejen engañar.
No permitan que nadie los engañe. Tengan cuidado. En Jeremías 29:8 dice la Biblia: esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no permitan que los engañen los profetas que están entre ustedes y los adivinos. No presten atención a los sueños que ellos tienen. Esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no permitan que los engañen los profetas que están entre ustedes y los adivinos. No presten atención a los sueños que ellos tienen. Porque en el Antiguo Testamento hubo un montón de falsos profetas. En los tiempos de Jeremías, en los tiempos de Elías, es decir, durante todos los tiempos, siempre se levantaba aquellos que daban profecías engañosas, profecías falsas, y que siempre profetizaban cosas buenas. Y ahora es lo que siempre pasa. Los falsos profetas de hoy día, los falsos apóstoles de hoy día, solo profetizan prosperidad financiera, solo profetizan sanidades por todas partes. Ellos dicen que si una persona puede creer que Dios va a resucitar un muerto humanamente o literalmente, Dios lo va a resucitar, porque esa persona lo puede creer. Entonces todo cristiano que se le mueren sus familiares y pueden creer, los muertos resucitarían. Pero no es así. Lo que es de acuerdo a la voluntad plena de Dios, lo que ya Dios tiene predestinado se hará. Creas o no creas, eso se va a hacer. Eso hay que entenderlo. Lo que nosotros debemos de creer es lo que dice la Biblia. Nosotros nos debemos apegar a lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos manda a obedecer su palabra y a aceptar su palabra como está escrita y obedecerla. Los falsos profetas siempre se levantan con profecías buenas, donde no importa si la persona es mala, es corrompida, es corrupta, es depravada, siempre le van a profetizar cosas buenas. Si el hombre o la mujer son adúlteros, pecadores, son malos, siempre le van a profetizar un hogar bueno, un hogar saludable. Que si la persona hace una siembra o un pacto, siempre va a obtener cosas grandes, grandes favores de Dios por esa plata que ha dado a una denominación. Efesios 5:6 dice: no permitan que nadie los engañe con ideas falsas, porque Dios se enoja con los que le obedecen, con los que no le obedecen a Él. No permitan que los engañen con ideas falsas. Amados míos, en este último tiempo existen los falsos, los engañosos. En este último tiempo existen los que se hacen llamar apóstoles y profetas. Pero en este tiempo ya no existen ni los apóstoles ni los profetas, porque cuando Cristo viene, Él dio toda la profecía plena. Él cumplió toda la profecía entera del Antiguo Testamento. Fue revelada y se cumplió en Cristo. Por eso no se necesitan más profetas. En segundo lugar, el apóstol fue hecho o diseñado para dar la última revelación de la palabra de Dios. Los apóstoles que el Señor Jesucristo dejó en el primer siglo, antes de que el apóstol Juan muriera, fueron los apóstoles que recibieron la plena revelación para acabar de escribir la Biblia. Así que tenemos en la palabra de Dios toda una revelación completa. No existe hoy. No deben de creer hoy en lo absoluto a aquellos que dicen que Dios les habló, que oyeron una voz audible.
que Dios les dijo que rieguen aceite en tal lugar, que Dios les habló que tienen que dar su carro, su casa, que Dios les dijo que hicieran esto o aquello, que Dios les dijo que tocaba poner tantas piedras y cortar tantas maldiciones, que Dios les dijo que les tocaba dar de $1,000 o de $1,000,000 para que se salvara su familia, que Dios le dio esa plena revelación. Cuando usted oiga tal que se diga ser profeta o apóstol, hablando revelaciones que no existen en la Biblia, cosas que se salen completamente de la voluntad bíblica, por favor, no acepte tal mentira. Todos estos son embaucadores, engañadores, únicamente puestos por Satanás para intentar engañar, así fuese, a los escogidos. No pueden engañar a los escogidos porque son los que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, los conoció y los predestinó para la salvación, y por aquellos predestinados desde antes de la fundación del mundo fue que vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Colosenses 2:18 dice: hay gente que aparenta tener humildad, los falsos apóstoles, los falsos profetas, los engañadores, tipos como Castellanos aquí en Colombia, tipos como Cachruna, como Maldonado, como Jonás González, tipos, multitudes, Otoniel Fon, Ricardo Rodríguez también de Colombia, todos esos falsos apóstoles y profetas, y un super falso pastor que es de la costa de Colombia, que se llama Miguel Arrazola. Es de lo más engañoso y pervertida su doctrina, engañador, falso. Todo ese tipo de engañadores, ellos muestran una cara de humildad, caras de mosca muertas, hablando de mucho amor y hablando de mucho perdón, pero ahí van pidiendo el dinero, ahí van engañando y ahí van arrastrando a miles, a multitudes o a millones al infierno. No crean por la humildad o por la cara de borregos degollados. No crean por eso. Como dijo el Señor Jesucristo, cuando miren a alguien, mírenlo por los frutos, obsérvelo. Si es que de verdad su predicación de verdad es bíblica. Ahora, ustedes deben de estudiar la palabra de Dios por sí mismos. No solamente llegar cada domingo, sentarse en la congregación y mirar y abrir apenas la Biblia para estudiarla ahí, y muchos ni la llevan. Y todo lo que diga ya el que predica al frente, ustedes se lo comen enterito, sin escudriñar que lo que esa persona está hablando es un montón de mentira, de parlanchinería. Un montón de alegoría barata, de engaño. Hay muchos que se paran en el púlpito a contar su vida personal, sus anécdotas del día, sus tales testimonios, y resulta que un verdadero predicador, cuando se para al frente, tienes que hablar de Jesucristo, y al que tiene que presentar es a Cristo. Es decir, debe de tomar la palabra y predicar la palabra de Dios expositivamente y en su contexto, sin sacarla de contexto. Adora a los ángeles. Siempre hablan de las visiones que han tenido y quieren que todos los imiten. Hablan de visiones. Anoche tuve un sueño, esta mañana un sueñito, anoche no sé qué, anoche lo uno, Dios me reveló. Dios me mostró, yo vi un demonio, yo fui al cielo, yo fui al infierno. Dios me ha llevado al infierno 4 veces, Dios me ha llevado al cielo 5 veces, y así se la pasan un montón de mentirosos. Todos
Este montón de personas que dicen que han ido al infierno, que han ido al cielo, es un montón de mentirosos, engañosos, falsos. Solo hablan mentira. Porque el Señor Jesucristo ni siquiera a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan los llevó al infierno, ni al cielo. Ellos cumplieron con predicar la palabra de Dios bien. Hay una loca profetisa engañosa, mentirosa, falsa y depravada. Una bruja que se llama Ana Méndez. Ella dice que Dios le reveló el Apocalipsis más claramente de lo cual que lo vio el apóstol Juan. Y que el Señor la metió en el lugar donde metió a Juan y que ella fue a la isla de Patmos. Estuvo en el mismo lugar del apóstol Juan y que Dios le reveló cosas terribles, cosas inconcebibles, cosas que Juan no había podido entender en ese tiempo. Ella sí lo pudo entender porque ella tenía una mente más abierta, una mente con una nueva revelación. Esta mujer es una falsa. Así vemos este montón de mentirosos. Ana Méndez, un tal profeta de Costa Rica, Ronnie Chávez, súper falso este hombre. Este hombre se la pasa comprando montones de aceite y echándole desde avión a las ciudades. ¿Por qué esa plata no la invierte y le ayuda a los pobres? Falso y mentiroso Ronnie Chávez. Así vemos más engañosos con sus falsas visiones. Dios les mostró, Dios les reveló, falsos y mentirosos. Ahí vemos a este hombre llamado César Castellanos. Él dice que él estaba de vacaciones en una playa cuando Dios le reveló el secreto de cómo iba a ganar el mundo entero, haciendo el tal G12. Y el encuentro y reencuentros. Y qué casualidad, porque Kaish Luna tuvo la misma revelación. El uno es G12 y el otro es D12. Pero todos son estrategias satánicas, mentirosas, que recibieron la revelación de los encuentros para ganar nuevas almas. Esas revelaciones son netamente satánicas, diabólicas. Es sabiduría satánica y diabólica, pero que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Dice el consejo que le da Pablo a los de Colosa es: no les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas, solo presumen, pretenden ser muy inteligentes, pretenden haber descubierto cosas profundas, cosas tremendas. Ellos pretenden que saben más que los demás, que tienen un gran conocimiento y una gran sabiduría. Y con sus palabras elocuentes, bonitas, con sus palabras falsas de amor, arrastran a multitudes creyendo que esos hombres sí son de Dios. Tesalonicenses 2:3 dice: no estábamos equivocados en lo que hablamos. Tampoco hablábamos con malas intenciones ni con el propósito de engañar a nadie. Siempre el que predica la palabra de Dios debe de hablar completamente y absolutamente la verdad. Hay partes de la Biblia que son fascinantes y hay partes que a las personas no les va a gustar, se van a ofender. La verdad del Evangelio ofende a multitudes, porque el Evangelio no es para robar a nadie. El Evangelio verdadero no es de visiones ni de sueños. El Evangelio verdadero es conocer la palabra de Dios, aplicarla a la vida, vivirla de acuerdo como la Biblia dice. Juan 4:1. Primera de Juan 4:1 dice: queridos amigos, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. Por eso, no le crean a todo espíritu. Mejor pongan a prueba todo espíritu para comprobar
si viene de Dios. Hay que poner a prueba, hay que mirar los frutos, hay que mirar si de verdad se ajusta a la palabra de Dios. Si no se ajusta, con el mero hecho de decir que es un apóstol o un profeta, ya es falso. No lo admita, no lo admita. Mateo 7:15 dice: tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son lobos feroces, están disfrazados. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de la mentira, y lo dijo Jesús. Y siempre donde hay mentira, donde hay engaño, falsedad, hipocresía, es la obra de Satanás. El Señor es la verdad. El cristiano verdadero debe de amar la verdad. Debe de vivir la verdad, de anhelar siempre la verdad, de vivir en la verdad de la palabra de Dios. Tengan cuidado, dice él. ¿Por qué dice el Señor que debemos de tener cuidado? Porque dice que Satanás se disfraza, se hace ver como un ángel de luz, como alguien bueno. La mentira, el engaño, las falsas profecías, siempre vienen en una vida, vienen siempre tapadas con aparente cosas buenas, con aparente cosas bondadosas. Una persona le puede dar un veneno a alguien en una comida muy rica, pero el veneno va ahí. Una persona le puede dar un veneno a alguien en un manjar, en un sancocho de gallina, en algo muy delicioso. Pero ahí va el veneno que lo va a matar. Por eso el engaño, el arma más poderosa de Satanás, es el engaño, la mentira. El engaño viene a través de un falso profeta, de un falso apóstol, de un falso maestro, de un falso pastor, de un falso hermano. El engaño viene a través de una mujer dándoselas de buena, a través de un hombre dándoselas de buena persona. ¿Cómo hacen los hombres cuando engañan a una joven? La engañan diciéndole que le aman, que le quieren, que se desviven por ellas, que lo dan todo, que piensan solo en ellas. Solamente con el deseo o la motivación de lograr acostarse con esa joven, de tener relaciones sexuales. Y muchas veces cuando se acuestan, cuando tienen relaciones sexuales con la joven y cuando la dejan embarazadas, ahí sí salen huyendo. Y la joven queda embarazada, sola, aburrida y amargada. Y tiene que llegar a la casa de los padres, aburrida y con la vida destruida, porque se dejó engañar. Pero nosotros tenemos el arma más grande para no dejarnos engañar, la palabra, la Biblia. Así que por ende debemos de estudiar la palabra día y noche. Debemos de anhelar la palabra de Dios. Dice que son lobos feroces por dentro. Es decir, en el momento que tú te confíes y que dejes que la mentira penetre tu vida, Él te va a comer como un lobo feroz, te va a destruir. Lucas 21:8 dice, Jesús dijo, tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe. Les digo esto porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y ha llegado la hora, pero no lo sigan. Muchos siempre dirán, en este tiempo siempre pasa lo mismo, hay cientos de falsos diciendo que son el Cristo. También la palabra Cristo es ungido. Es decir que se han levantado multitud de personas diciendo yo soy el ungido de Jehová, el ungido de Dios, el ungido. ¿Cuántos falsos ungidos hay hoy día? Y han habido durante todos los tiempos usando el nombre de Dios, diciendo que son llenos del Espíritu Santo, que han recibido bautismo en fuegos, que han sido empoderados por el poder de Dios, que tienen una doble porción del Espíritu más que los demás.
que tienen un nivel espiritual, una supremacía de gloria más alta que los demás, y todo lo hacen para poder manipular, tener poder, control sobre las mentes de aquellos pobres feligreses. Tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe. Les digo esto porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y ha llegado la hora. Pero no lo sigan. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice, no se preocupen, ni se inquieten fácilmente, ni tengan miedo, si oyen decir que el Señor ya regresó. No se inquieten, no se preocupen, que si oyen decir que el Señor ya regresó, que el Señor viene en un rapto secreto, eso es pura mentiras. El Señor no viene en ningún rapto secreto. No, que Él vino, que ya se llevó unos, que se llevó otros, es mentiras. Rapto secreto no hay. Esa es una falsa enseñanza. Quizás algunos buenos cristianos pueden predicar esto, pero eso no es verdad. Aquí dice, no se preocupen, no se inquieten, que el Señor ya regresó, como si fuera una profecía o un mensaje. Tampoco hagan caso si se lo escriben en una carta diciendo falsamente que es de parte nuestra. El apóstol Pablo después dice que primero va a venir una gran rebelión, una gran apostasía, donde se va a levantar un nivel de pecado grande, donde va a haber un gran odio contra Dios, contra el Evangelio, y que ahí sí vendrá Cristo, la parusia, y sí vendrá Jesús por segunda vez. Es así. No se dejen engañar por ese cuento de que Jesús vendrá escondidamente, de nada, eso es mentiras. Hebreos 13:9 dice, no se dejen guiar por falsas enseñanzas extrañas. Es bueno fortalecerse con el generoso amor de Dios, no con las reglas acerca de las comidas que no les han servido de nada a los que las practican, los que practican las leyes, los que se inventan falsas doctrinas, legalismos, que la salvación por obras, que hay que vivir el sábado. Eso es mentiras. El día sabbat, que hay que vivir aquello, que hay que vivir lo otro, que hay que tener aquí, todo eso son mentiras. Hay que vivir la palabra de Dios correctamente como está escrito, y cuando el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz, todas las obras de la ley fueron aniquiladas. Pues claro, vivimos por gracia y no por obras, dice la palabra de Dios. Para terminar, dijo, les digo esto porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Jeremías 14:14 dice, entonces el Señor me dijo, los profetas están profetizando mentiras en mi nombre. Siempre profetizan mentiras, engaños, y para que la gente le crea, usan a Cristo, usan a Dios como el que los oye, como el que les reveló, como el que les dio la visión, les dio el sueño. Pero antes los dije, no crean aquellos que dicen que recibieron una visión extrabíblica, un sueño extrabíblico, que recibieron algo, que Jesucristo va a venir en tal lugar, que Dios me reveló que en tal lugar va a pasar esto, va a pasar aquello, que Dios me reveló que esta persona y este va a ser el presidente. No crean en esas mentiras. No vivan de las profecías de lo que dicen los demás. Aprendan a vivir de lo que dice la palabra de Dios. Yo no les envié ni les he dado ninguna orden. Es que ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando a ustedes son visiones falsas, mensajes sobre el futuro que no valen nada e inventos de su propia imaginación. Ellos no ven nada, ellos no saben nada, ellos lo único, los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos apóstoles de hoy día, todo lo que inventan es buscando mucho dinero, buscando fama, buscando poder. Pero a ellos no les importa la salvación de nadie.
Jeremías 23:5 dice, yo he oído lo que dicen esos profetas. He escuchado las mentiras que profetizan en mi nombre. Ellos dicen, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Qué sueños? Nosotros nos vivimos por la palabra de Dios, mis amigos. Juan 5:43 dice, vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si viene alguien que hable por su propia cuenta, a ese sí lo aceptan. A ese sí. Pero alguien que hable por la propia cuenta, sí lo aceptan. Que hable que Dios le reveló un montón de mentiras, pero el mismo Hijo de Dios no le aceptaron. Y hoy día, cuando de verdad hablamos el mensaje legítimo del Evangelio, lo que de verdad quiere decir la palabra de Dios, la gente no cree, la gente rechaza la verdad del verdadero Evangelio. Amados míos, con este mensaje continúo después. Esta es la primera parte que el